Entonces, nada, bueno, presentar al doctor Fernando Polo, que es cirujano de mano de la unidad de mano y microcirugía del Hospital HM Montepríncipe y también en la Mutua Universal en Madrid, ¿verdad? Correcto, muchas gracias. Pues nada, nos vas a hablar sobre un algoritmo terapéutico y diagnóstico en las fracturas agudas de escafoides, ¿no? Sí, está basado, bueno, es una pequeña charla basada en el artículo que se publicó en la revista iberoamericana de cirugía de la mano y nuestro principal interés precisamente es bueno, dar a conocer este algoritmo que creemos que es muy completo y muy útil porque en todos los, siempre que hemos leído artículos pues van bastante específicamente a hablar sobre cuál es la forma o la manera ideal de tratar escafoides, pero muchos de ellos olvidan que la situación con respecto a los medios de los que se disponen es muy variable en todo el mundo. Entonces es una forma de estandarizar el abordaje en cualquier situación ante la que uno se pueda encontrar. Yo creo que es la principal o el principal interés del artículo. Fenomenal. Pues nada, si quieres empezar, Pues también vamos tenemos a allá. Juan Varela con nosotros y nada, si luego al acabar hay algunas preguntas y demás, bueno, ya has podido ver que había preguntas en Instagram y luego vamos viendo si las puedes responder durante la charla o si no las respondemos al final. Perfecto. Bueno, voy a intentar ser breve. El artículo es un poquito quizá extenso para poder abordar todas estas cuestiones que había comentado. De inicio, como cualquier artículo, empieza siempre haciendo una introducción epidemiológica. Todos sabemos de la importancia de estas fracturas, las fracturas de escafoides. No en vano, pues suponen las fracturas más frecuentes de los huesos del carpo. Constituyen el 11% de las fracturas de la mano, segundas en frecuencia de todo el miembro superior y especialmente tenemos que tener presente que afecta a un grupo de edad de individuos jóvenes entre un 20 y 29 años aproximadamente, que será interesante sobre todo a la hora de tener ciertas referencias epidemiológicas para el diagnóstico. La mayoría de los pacientes que presentan este tipo de fracturas son varones, hasta un 66,4%, pero en los artículos más recientes se empieza a ver ya un aumento de prevalencia de las mujeres porque afortunadamente a día de hoy pues ya están mucho más incorporadas a los deportes de contacto, colectivos y a muy alto nivel. Entonces eso es una incidencia o un factor que seguramente con el tiempo irá variando hacia un aumento de prevalencia más significativo en las mujeres. Con respecto a la anatomía no voy a entrar en mucho detalle, pero sí me gustaría mencionar que es un hueso que tiene una estructura tridimensional compleja, lo cual hace que sea difícil interpretar las radiografías para la hora del diagnóstico y evaluar el patrón de la fractura y el desplazamiento de las mismas. También tiene otra peculiaridad y es que el 70-80% de su superficie total es cartilaginosa, con lo cual impide o dificulta la entrada de los vasos, provocando o haciendo que este hueso sea un hueso de una precaria vascularización y además tiene muchas inyecciones ligamentosas, lo cual complica más las cosas, sobre todo a la hora de la evolución de este tipo de fracturas porque los pone a riesgo de una unión en mala posición, pseudoartrosis o necrosis incluso avascular. Del mecanismo de lesión, el mecanismo conocido o el más conocido es la caída con la mano en extensión y desviación radial, pero ha habido, o hay todavía, de hecho, todavía un poquito de controversia con respecto a este tipo de mecanismos. Los primeros que lo estudiaron fueron Todd en 1921, que describió que el mecanismo era sobre todo un exceso de tensión, y con ello ha habido una serie de, no sé si pueden ver al manipular yo el ratón, se ve la flecha, sí, ¿verdad? Ahí, no, lo he desplazado. Bueno, hay un montón de autores que han corroborado esta teoría. Sin embargo, otros piensan que la mayor parte de este tipo de fracturas no se produce por un aumento de tensión, sino por un aumento de compresión, una compresión excesiva entre la carilla articular cóncava del escafoides con la carilla articular convexa del hueso grande. Otros mecanismos típicos pues, son incluso el golpe directo o la compresión axial del hueso, ¿no? Pero bueno, a efectos prácticos debemos tener sobre todo presente que la mayor parte de ellas es por una caída con la mano en extensión y desviación radial.
El diagnóstico, como decía, bueno, a pesar de que es una fractura tan prevalente, pues no es sencillo, ¿eh? A pesar de que nos enfrentamos a ella pues prácticamente todos los días en la consulta, no es sencillo, ¿eh? Como decía antes, la estructura tridimensional del hueso compleja, el problema de ser un hueso que tiene una vascularización precaria, pues nos dificulta que se pueda hacer un diagnóstico a veces precoz, lo cual es muy malo para los intereses nuestros y del paciente, porque está demostrado que un retraso del tratamiento de más de 4 semanas aumenta o equivale prácticamente a un 40% de riesgo de pseudoartrosis. Esto es importantísimo. Si se trata antes de estas 4 semanas, el riesgo de pseudoartrosis cae drásticamente a un 3%. Entonces, es importantísimo ser conscientes de que cuanto antes se diagnostiquen y antes se traten, mucho mejor va a ser seguramente la evolución de nuestros pacientes. El diagnóstico se basa en dos pilares, el diagnóstico clínico por un lado y el diagnóstico de imagen por otro. Dentro del diagnóstico clínico hay 3 columnas fundamentales, una es el de los síntomas y las maniobras de exploración, otra hay una serie de variables clínicas y demográficas que nos van a ayudar mucho al diagnóstico, y también incluso últimamente se está hablando de factores anatómicos que pueden predisponer a este tipo de fracturas. Con respecto a los síntomas, los primeros suelen o pueden ser mínimos. Un poco de tumefacción puede parecer a veces como el típico golpe o esguince que pasa desapercibido, con lo cual hay que tener a veces un índice de sospecha importante si estamos ante un varón joven o si hay por el mecanismo de producción a la hora de diagnosticarlos. Hay descritas hasta 25 maniobras distintas, que de todas ellas, todas las que se han estudiado, la más sensible sin duda es el dolor a la palpación de la tabaquera anatómica, una sensibilidad de 87 al 100%. Otras maniobras también de sensibilidad similar a esta son el dolor a la palpación del tubérculo y la compresión axial del pulgar. Pero es curioso que una de las maniobras que nos enseñan a todos en la residencia, que es la de movilizar el pulgar cuando uno ha tenido o estamos sospechando ese tipo de fractura, es muy poco sensible. O sea, que es una trampa pensar que esta maniobra nos va a servir. No obstante, independientemente de todo esto, la sensibilidad de cada uno, se sabe que de forma individual todas son muy inespecíficas. En todos los estudios se recomienda siempre hacerlas varias de manera combinada y sobre todo siempre antes de las primeras 24 horas de pasada la lesión, porque en ese momento aumenta muchísimo la sensibilidad, la especificidad sube hasta un 74% cuando es de manera combinada. Si solo una maniobra es positiva, el resto son negativas, la probabilidad de fractura es muy baja. Entonces esto nos puede ayudar mucho a falta de pruebas radiológicas de inicio, pues a sospechar clínicamente si estamos ante una fractura o no. Aparte de estos síntomas y las maniobras de exploración, como decía, hay unas variables clínicas y demográficas que han estudiado el equipo de trabajo de Duckworth y se dieron cuenta que si a esta clínica se sumaba estas cuatro variables de manera simultánea, sexo masculino, lesión deportiva, la presencia de dolor en la tabaquera, desviación cubital y dolor a la pinza entre el primer y segundo dedo en el momento de la lesión, y además una persistencia del dolor en el tubérculo. A las 2 semanas el valor predictivo positivo aumentaba, o sea, es de hasta un 94%. Esto, sumado a las maniobras de exploración o sintomatología, pues ya nos ayuda mucho, ¿no?, a enfocar este problema. Y últimamente se ha hablado en algunos estudios de factores anatómicos que pueden predisponer a este tipo de fracturas, con lo cual si lo tenemos en cuenta, pues nos va a ayudar mucho a sumar la información. Un aumento de inclinación radial de hasta, más de 28 grados, o un aumento de inclinación volar de más de 12 grados y una altura radial mayor a 14 milímetros, aumenta o nos expone a un mayor riesgo de sufrir este tipo de fracturas, con lo cual nos debe, ante estas peculiaridades anatómicas también, nos debe pues inducir a tener la sospecha de que vamos a estar ante este tipo de fracturas, ¿no? Entonces, eso en cuanto al pilar del diagnóstico clínico, pero obviamente tenemos que basarnos también en el diagnóstico radiológico. Lo primero que tenemos que hacer ante la sospecha de fractura escafoides, obviamente, es una radiografía. Radiografía simple es lo primero. 4 proyecciones son las recomendadas: la posterior anterior, lateral, oblicua en pronación de 45 grados y la posterior anterior en desviación cubital, lo que conocemos como la proyección de escafoides. Unas buenas radiografías nos van a detectar las fracturas en un 85-90% de los casos. Sin embargo, cuando las fracturas no son desplazadas, están in situ,
se puede llegar a dar hasta un 25%. Un cuarto de las fracturas pueden pasar desapercibidas, pueden ser falsos negativos. Estas fracturas que no son desplazadas, a veces nos dicen que a lo largo del tiempo, pasadas 2 semanas, pueden hacerse más visibles, pero es importante tener en cuenta que a veces no son a las 2 semanas, sino incluso a las 6 semanas cuando esto puede ocurrir. Con lo cual no debemos dejarnos o quedarnos satisfechos si tenemos una fractura supuestamente oculta, la revisamos a las 2 semanas y no aparece, porque puede tardar hasta 6 semanas en aparecer. ¿Qué se hace habitualmente cuando acepta una práctica clínica cuando esto es así, cuando estamos sospechando una fractura clínicamente, pero radiológicamente no aparece? Pues bueno, se sigue haciendo a día de hoy la inmovilización preventiva, porque las ventajas de tratar con respecto a dejar sin tratar, pues se consideran que son mayores. En estos casos se recomienda inmovilizar, se ha recomendado siempre inmovilizar durante unos 7-10 días y hacer después una reevaluación no solo radiológica, esto también estamos muy acostumbrados a ver, ¿no? Hacer la típica radiografía a las 2 semanas, no tiene nada, venga, rehabilitación o a casa. No es así, hay que volver a insistir en las maniobras clínicas también. O sea, que la reevaluación a las 2 semanas, 7 días, 2 semanas, ha de ser no solo radiológica, sino clínica también. Esto, aún así, a pesar de que pueda ser una actitud algo segura, realmente está demostrado que hay un fallo de detección hasta un 9% de las fracturas. Está demostrado que además la inmovilización preventiva retrasa el diagnóstico de las fracturas y que hasta en un 57-80% de los pacientes con radiografías negativas se les somete a una inmovilización que es verdaderamente necesaria. A esto hay que sumar lo que decía antes. A veces no son 7 días o 2 semanas, a veces hay que persistir en esta inmovilización hasta 6 semanas, con lo cual verdaderamente no es rentable esta actitud. Lo más adecuado, lo mejor, es que si tenemos una sospecha clínica de fracturas escafoides y unas radiografías que no son concluyentes, lo mejor es hacer unas pruebas de imagen avanzadas, porque la sensibilidad y la especificidad es muchísimo mayor, el coste efectividad es muchísimo mayor también, y los resultados sanitarios se han demostrado que son infinitamente mejores que la inmovilización. ¿Cuáles son las 2 pruebas más rentables, más importantes? Pues la resonancia y el escáner. Una de las dudas que se planteaba antes, y que es mejor, si la resonancia o el TAC en estos casos. La resonancia es el gold estándar, tiene una sensibilidad de casi 100%, tanto sensibilidad como especificidad de casi 100%, y es muy útil sobre todo desde las primeras horas de la lesión, porque ya se empieza a ver un edema del hueso prácticamente de inmediato. Y además nos sirve para ver lesiones concomitantes que no son nada infrecuentes ante este tipo de fracturas. El TAC, hay muchos estudios que efectivamente pues, hablan que tiene prácticamente la misma sensibilidad y especificidad que la resonancia, pero es muy dependiente de factores técnicos. Tiene que ser una buena máquina, tiene que hacer una buena reconstrucción, tiene que haber un buen radiólogo detrás de ello, y no siempre disponemos de esto. Así que si no disponemos de alguna de ellas, pues obviamente cualquiera de los dos nos sirve. Si no hay resonancia, el TAC igual de válido. Pero si ambas son accesibles, es siempre mejor la resonancia magnética. El TAC tiene su papel principal, o es mejor cuando ya la fractura sí es visible, porque nos ayuda muchísimo. Es la prueba ideal para una planificación quirúrgica. Nos va a demostrar si hay más angulación, menos angulación, más desplazamiento. Es ideal por su característica multiplanar, pero para el diagnóstico mejor la resonancia. Otras pruebas de imagen que se están estudiando, sobre todo a nivel de futuro, son la ecografía, el TAC de energía dual y el TAC de cono. Pero bueno, ahora mismo la ecografía sí que es más rentable que esta maniobra o que la actitud de la inmovilización preventiva. Si no hay resonancia ni TAC, pues nos puede servir, pero realmente hoy día también es muy dependiente del radiólogo que lo realice o del médico, del profesional que lo realice, entonces no es fiable como segunda prueba. Si no tenemos otra cosa, pues bueno, pero también no nos permite descartar otro tipo de lesiones, es un poquito, se nos queda corta. En el futuro, cuando mejoren los medios, pues puede que sí lo sea, pero ahora mismo no es recomendable. Con respecto al TAC de doble energía, está demostrando resultados prometedores, pero todavía está pendiente de estudios. Cuando no hay resonancia o cuando la resonancia esté contraindicada porque el paciente tenga algún dispositivo que lo contraindique, ahí es donde se piensa que va a tener
su cabida fundamental o principal. Y con respecto al TAC de cono, bueno, esto está muy utilizado por los dentistas, lo hemos visto todos en la sala de los dentistas, no es útil para tejidos blandos, tiene mucha sensibilidad, mucha más que la radiografía para la fractura, casi una sensibilidad similar al TAC convencional, tiene mucho menos coste y una facilidad de ubicación mucho mejor y mucho más cómoda para la posición del paciente, con lo cual se piensa que por aquí puede venir el futuro de este tipo de, o sea, para un diagnóstico rápido y avanzado. Pero bueno, siguen siendo cosas de futuro que todavía no están muy extendidas. Dentro de, bueno, sumando todo este tipo de algoritmos diagnósticos sobre qué hacer, pues hicimos, se nos ocurrió este algoritmo que es bastante completo y un poquillo complejo así de primeras, pero luego es relativamente sencillo. O sea, en cualquier situación del mundo en el que nos encontremos, desde perdidos en la sabana africana, como en la ciudad de mayores medios técnicos, nos va a saber conducir para tratar los pacientes. A lo mejor es un poquito complejo de explicar aquí. Puede seguir hablando y seguramente con el discurrir de la charla pues queda más o menos reflejado lo que hay que hacer en cada uno de los casos. Si no, luego si queréis podemos volver al esquema. Una cuestión interesante a la hora de hablar del tratamiento ideal es qué es lo que se considera como fractura desplazada, porque en todos los estudios, si la fractura es desplazada hay que hacer esto, si no está desplazado lo otro, pero realmente ¿qué mediciones, cómo medimos una fractura desplazada y cómo hacemos estas mediciones para considerarla desplazada? Realmente no se sabe, no hay de acuerdo en la literatura, todas las descripciones que hay son incompletas, son inconsistentes y están basadas en radiografías simples. Ahora mismo lo que consideramos como fractura desplazada es un concepto tradicional. Seguramente en el futuro esto tenga que cambiar. Una vez que tengamos pruebas más avanzadas de diagnóstico, ya empezarán a entrar en el juego pues, pruebas dinámicas que nos permitan ver si una fractura, un patrón de fractura se desplaza más, menos con el movimiento, etcétera, etcétera. Hoy día tenemos que quedarnos con la definición tradicional y se considera fractura desplazada la que presenta un ángulo escapular mayor de 60 grados, la que presenta un espacio o una distancia mayor de 1 milímetro y un ángulo radiosimilar de mayor a 15 grados. Con ello, la prueba más importante para valorarlo es este desplazamiento, no son las radiografías, sino que es el escáner, porque en las radiografías tan solo se ve, o sea, solo se detecta el desplazamiento en un 20% de los casos, y luego se ha evidenciado además que fracturas que inicialmente radiológicamente se consideran como no desplazadas, intraoperatoriamente están mucho más desplazadas de lo que se ve radiológicamente. Entonces es muy importante tener en cuenta esto y a pesar de que pensemos que estamos ante una fractura, la identificamos radiológicamente, debemos realizar un escáner para, sobre todo, si no parece desplazada, porque nos podemos llevar a grandes sorpresas si tratamos fiándonos solo en la radiografía. El TAC es la prueba más sensible, como decía antes, para valorar el desplazamiento de las fracturas. Con respecto al tratamiento, bueno, se han propuesto muchas clasificaciones siempre con el objetivo de diferenciar entre fracturas precisamente estables e inestables. Hay un montón descritas en la literatura. Las más utilizadas son la de Herbert o la Herbert modificada, la de Rush, la de Coney y la de Proser. No voy a entrar en detalle, pero todas ellas al final lo que pretenden es exactamente lo mismo, ¿no? Podernos orientar entre qué tipo de patrones de fractura son estables y cuáles son inestables a la hora de, sobre todo para manejar para tratar, vaya. El tratamiento dependerá mucho, no se trata solo del tipo de fractura, ¿no? Sino que es muy importante tener en cuenta a la hora de tratar el momento del diagnóstico, por eso también hablábamos antes de cómo tratar una fractura estable o desplazada o no desplazada. Bueno, tiene todos estos matices porque depende del desplazamiento efectivamente, pero depende también de la localización anatómica de esta fractura, del grado de conminución y, muy importante, y no debemos olvidar, las necesidades y las expectativas del paciente. No es lo mismo una persona mayor que un joven o un atleta de élite, ¿no? Eso es evidente. A grosso modo,
destacamos las fracturas no desplazadas del tubérculo, que está seguro que el tratamiento es la inmovilización, y el 100% se sabe que consolida en unas 8 semanas de media. Con respecto a las fracturas no desplazadas del polo distal y la cintura, el tratamiento conservador es una opción perfectamente aceptada y apropiada. En este caso, la consolidación no es del 100% según los estudios, sino que prácticamente todo es un 90% consolida en 8 semanas también. Pero hay gente, como yo, por ejemplo, según, dependiendo del medio en el que uno se mueva, pues lo ve de una manera u otra. Yo que trabajo en medio laboral, yo soy muy quirúrgico para este tipo de fracturas. ¿Por qué? Porque está demostrado que disminuye el tiempo de inmovilización, los costes generales también disminuyen mucho, los pacientes obtienen unos resultados funcionales mucho mejores que con el tratamiento conservador y con la inmovilización. Hay un menor riesgo de retarse en la consolidación, la reincorporación laboral, no solo laboral, sino a la vida normal, es mucho más rápida. Y a pesar de que la literatura habla de más complicaciones, realmente la mayor parte de los estudios están hechos cuando no se disponía de materiales tan modernos como tenemos ahora. Entonces, muchos de los estudios sobre si es más complejo o, bueno, da más complicaciones o no el tratamiento conservador o el quirúrgico, hablan de cuando el tratamiento quirúrgico era solo a cielo abierto. Entonces, realmente la literatura en este caso no es demasiado fiable para eso. No está claro que haya más complicaciones, sobre todo en unas manos expertas. ¿Qué hacer cuando tratamos este tipo de fracturas de manera conservadora? Pues hay que evaluar hasta cuánto tiempo, que preguntábamos antes también, si 6 o 8 semanas. Bueno, se sabe que en 8 semanas es la media en la que consolida casi todas, pero realmente hay que movilizar hasta que esté demostrado que la fractura está consolidada. Y hay que evaluar esta consolidación con escáner, es lo ideal, a las 4 o 6 semanas de comenzar el tratamiento. Si la fractura está consolidada, se puede pasar de una escayola a una férula y comenzar una férula de quita y pon removible y empezar la rehabilitación. Si no está consolidada, habría que hacer revisiones periódicas cada 4 o 6 semanas radiológicas con escáner para determinar el momento en que se ha consolidado. Si no se dispone de TAC, pues lo mismo que decíamos antes, control clínico y radiológico, y en este caso no es tan imprescindible reevaluar tan prontamente 4 o 6 semanas, sino que se puede demorar hasta 8 semanas. Una cosa que se me ha olvidado decir es que como el tratamiento conservador, a día de hoy ya se sabe, hay metaanálisis que dicen que estaba en la anterior diapositiva que se me ha olvidado comentar, que hay un metaanálisis muy completo que nos ha demostrado que para inmovilizar este tipo de fracturas no hay que movilizar el pulgar ni el codo, que dejando el pulgar es exactamente igual de seguro, con lo cual la correcta inmovilización de este tipo de fracturas es muñeca en neutro y con el pulgar libre para poder hacer pinza. Otro de los matices de cuándo está consolidado tampoco es una cosa que esté bien detallada en los estudios. Entonces, siempre queda la duda, bueno, sí, ya debe estar consolidado, pero realmente, ¿cuándo? Bueno, pues realmente es también un término clásico, y consideramos que una fractura está consolidada clínicamente cuando se alcanza, o sea, cuando se puede empezar a movilizar la muñeca sin que haya un riesgo de comprometer la consolidación ya definitiva. ¿Esto cuándo se produce? Pues hay estudios que dicen que a partir del 50% de unión en un escáner, viendo en un escáner, ya la consolidación o el callo tiene solidez suficiente como para permitir la vida normal y que permitirá, o sea, tener la estabilidad suficiente para permitir una consolidación definitiva, incluso moviendo la muñeca. Sin embargo, hay otros estudios que dicen que realmente es más del 50%, que ese porcentaje ha de ser mayor. Entonces, tampoco está muy claro, pero a día de hoy se considera que un 50% es clínicamente fractura consolidada. Y esto es lo que determinará realmente el tiempo de movilización, cuando se produzca este momento. Para fracturas desplazadas, anguladas, inestables, etcétera, y fracturas del polo proximal, está claro que el tratamiento adecuado es el tratamiento quirúrgico. Hay muchísimos materiales para ello, se han descrito desde las clásicas agujas de Kirchner a tornillos, placas y tornillos, placas y agujas, un tornillo, 2 tornillos, hay multitud, esto es un poquito a gusto.
Para fracturas más conminutas, sí que últimamente se está empezando a utilizar este tipo de placas de osteosíntesis, incluso más de un tornillo, pero no está claro a día de hoy, no hay evidencia científica de que sea más útil que otro tipo de osteosíntesis, pero cada vez se está utilizando más estos materiales, o sea, combinar materiales. Tipos de tratamiento quirúrgico, bueno, pues ahí está. Antes solo había el cielo abierto, ahora mismo, obviamente, la mayor parte de este tipo de fracturas se tratan de manera percutánea. Dos tipos de abordaje son los principales, el volar y el dorsal. Realmente no hay diferencias en los resultados funcionales y en las complicaciones. Todos los estudios que hay al respecto dicen que son exactamente lo mismo. Obviamente un cirujano tiene que controlar, saber las dos, porque, por ejemplo, las fracturas, o sea, el abordaje volar es mejor o más recomendable para fracturas no desplazadas o fracturas mínimamente desplazadas. Y para fracturas desplazadas reductibles se pueden reducir de manera cerrada en los 2/3 distales del escafoides. Es más sencilla que el abordaje dorsal. Y el abordaje dorsal pues, es el recomendado para una fractura de polo proximal que no esté desplazada o mínimamente desplazada. Pero en realidad se pueden realizar de manera indistinta prácticamente sin ningún tipo de diferencia a la hora del agarre, de la fuerza, de las complicaciones y de los resultados funcionales de la movilidad. Y luego, también, la otra alternativa son el abordaje abierto, ¿no? Este sea para fracturas más anguladas, fracturas irreductibles y fracturas conminutas. Igualmente, dos tipos de abordaje principales, el volar y el dorsal. Las ventajas del volar es que preserva la vascularización dorsal, que es la mayor parte de la vascularización de escafoides. No lo he comentado antes, pero bueno, no se puede explicar todo, es dorsal. Y que permite una buena exposición de ambos polos, el distal y el proximal, pero tiene una desventaja y es que para poder acceder, o sea, a través de esta vía, obligatoriamente tenemos que dividir los ligamentos carpianos extrínsecos, lo que puede llevarnos a una inestabilidad posterior. De tal manera que si vamos a realizar esta vía, es importantísimo asegurarse que después reconstruimos bien o reparamos bien estos ligamentos. La otra alternativa es el abordaje dorsal, que es ideal para exponer, porque se expone los 2/3 proximales del hueso, además nos permite ver la estiloides del radio y la fosa escafoidea, mejor acceso al eje central del hueso y evita lesión de ligamentos carpianos volares. Pero teniendo en cuenta que la mayor parte de los escafoides, de la vascularización del escafoides dorsal, existe un mayor riesgo de lesión de vascularización dorsal. Pero realmente no está demostrado que haya mayor grado de necrosis por este tipo de abordaje que por el volar. Con el tratamiento quirúrgico pasa igual que con el conservador. Hay que cerciorarse de que se ha producido la consolidación para poder permitir una vida normal al paciente. En este caso, esta consolidación pues, se considera antes que con el tratamiento conservador porque el implante comparte parte de la transmisión de la carga. Y está demostrado, esto sí, que esta estabilización o esta consolidación clínica se produce cuando el 50% de la consolidación se ha producido. Ahí sí que hay mucho más acuerdo. Complicaciones, y ya termino con esto, la mayor parte de ellas vienen por un manejo terapéutico inadecuado, un retraso en el diagnóstico, retraso en el tratamiento y una incorrecta valoración de la inestabilidad o el desplazamiento de la fractura. Las complicaciones son las que todos conocemos, ¿no? Pseudoartrosis, osteonecrosis, artrosis postraumática y lesiones, incluso lesiones tendinosas que los extensores y los flexores se pueden producir. Y con esto he hecho un repaso, perdonad porque es un poquito rápido, pero me he ido quizá demasiado de tiempo. Las conclusiones, pues estas 6 diapositivas son lo que resumen prácticamente la charla y el artículo, ¿no? Que dos formas de diagnóstico, clínico y de imagen. El diagnóstico clínico hay que siempre que evaluar o combinar varias maniobras y podemos añadir variables clínicas, demográficas y factores anatómicos. La radiografía es el primer abordaje para las pruebas de imagen, pero dados los falsos negativos que se pueden producir, lo más rentable es realizar pruebas de imagen avanzadas. La resonancia debe ser la prueba gold estándar, la ideal, siempre que dispongamos de ella. El tratamiento dependerá no solo del tipo de fractura, sino de cuándo se diagnostique, del grado de desplazamiento, de la localización, de la combinación y de las necesidades y expectativas del paciente. Y luego, dentro del tipo de fracturas que hemos hablado, las no desplazadas pueden tratarse tanto de manera conservadora como quirúrgica, con buenos resultados, y las desplazadas, pues tratamiento quirúrgico. Muchas gracias. Pues nada, la verdad es que me parece
Me parece súper interesante porque resuelve un montón de dudas que muchos de nosotros tenemos en muchas ocasiones y luego también es muy interesante el hecho de que se haya pensado en todos los ámbitos, que no todo el mundo tiene acceso a poder hacer una resonancia o un TAC con cierta celeridad, o incluso no tienes ni directamente acceso a poderlo hacer. Eso O sea es. que eso también es de mucha ayuda en todos los ámbitos. Mm. De todas estas preguntas que habíamos comentado, más o menos las has respondido todas.